Solo en Él, con todo el corazón, su gran invitación se escucha hoy. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo, ponte de pie, Dios romperá cadenas del mal y triunfará el poder del amor. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo, ponte de pie, Dios nos guiará a su manantial y triunfará el poder del amor. Confiemos solo en Él, con todo el corazón, su gran invitación se escucha hoy. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu
Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León. Es un placer para mí saludarle en este día, viernes 11 de febrero del 2022. Gracias a Dios por este tiempo. Como diría nuestra hermana Vicky, ya viernes. Gracias a Dios, ya viernes. Y bueno, pues una oportunidad que el Señor nos da de terminar esta semanita, esta semana inglesa, como le dicen algunos, y empezar el fin de semana con la bendición de Dios, con la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Les saludo con mucho gusto y bueno, felicitamos el día de hoy, está cumpliendo años nuestra hermanita Wendy Ortega. Un abrazo muy fuerte. Ayer en la noche le estábamos cantando feliz cumpleaños a Ale y a Wendy, ayer cuando tuvimos el concilio de la iglesia, que fue una verdadera bendición, que fue un momento muy hermoso como iglesia que estuvimos meditando y en el cual Dios nos habló y nos retó a seguir adelante, a seguir construyendo una iglesia, con una visión que el Señor nos va a dar y en una dinámica que vamos a hacer más adelante. Ya les platicaré más adelante. Si usted no sabe lo que estoy hablando, pues se hubiera metido al concilio ayer, ¿cómo la ve? Pero bueno, gracias a Dios por ese tiempo. Y bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Estamos en Libres de Adorar a Otros Dioses. Lo vimos el día de ayer jueves. Hoy estaremos estudiando, digámoslo así, la segunda parte. Hay otro no temas aquí, o hay otra palabrita que tiene que ver con temor o con esta frase de temer. Y tiene que ver específicamente con Dios. Está interesante este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y lo encontramos específicamente en Deuteronomio capítulo 32. Recuerde que estamos estudiando el Cántico de Moisés. Así es que debemos a poner atención y especial cuidado en eso. Les saludo de manera general. Como usted se da cuenta, este programa ha sido previamente grabado. Pero aún así, por favor, si usted tiene algún motivo de gratitud o alguna solicitud, alguna petición también delante del Señor, por favor, escríbala y vamos a orar por ellas. Créanme que yo, cuando tenemos que grabar un programa o algo así, es por cuestiones de trabajo, por cuestiones de labor, y aún así yo estoy al pendiente de los comentarios para saber cuáles son los motivos de oración, para los motivos de petición. Así es que yo le invito que los escriba, porque estaremos orando por ello. Le comparto también lo siguiente: el próximo miércoles estaremos teniendo una cadena de oración, así como la tuvimos el viernes último del mes de enero. Así también la estaremos teniendo el día miércoles. Esta será ahora de 7 de la mañana y terminaremos a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche nos enlazaremos todos juntos con pues vamos a decirlo así, con el programa del miércoles por la noche, para tener un tiempo de oración. Y esta cadena específicamente de oración será por lluvia. Tenemos que pedirle a Dios por lluvia. No solamente el asunto está en el hecho de que no esté lloviendo, sino también todos los negocios, todo lo que conlleva, hermanos míos, alrededor del hecho de que la presa, por ejemplo, estén tan vacías, todo esto que conlleva. Bueno, oremos, clamemos al Señor y el próximo miércoles que podamos orar, y ojalá y Dios haga llover de aquí antes del miércoles, pero si no llegara a suceder, el miércoles oramos y nos salimos con unos paraguas a orar, confiando en el Señor que va a mandar su lluvia. Muy bien, hermanos. Deuteronomio capítulo 32, específicamente el versículo 27. Voy a leer desde el 26. Aunque repito, todo el contexto, usted puede leerlo en su casa, todo el contexto está en el Cántico de Moisés. Muy bien, dice la palabra de Dios, 26 y 27 de Deuteronomio 32. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa, ha hecho esto y no Jehová. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos este tiempo. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Bendícenos, manda lluvia, Señor, manda lluvia de bendición, y que tu amor y tu gracia siga fortaleciendo nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el texto específico donde encontramos ahora esta frase del temor en este sentido es Deuteronomio 32, 27. ¿Cuál es el contexto? Bueno, ya lo dijimos el día de ayer, es el Cántico de Moisés. El contexto de ayer es el mismo que el de hoy. Estamos, por decirlo de alguna manera, viendo la segunda parte de este libro de Libres de Adorar a Otros Dioses. ¿Qué pasó? Bueno, pues ese es el contexto. Y en este caso, ¿verdad? Se utiliza la palabra temor en un sentido particular de Dios.
Es Dios el que se adjudica esta palabra. Ojo, no es que Dios haya tenido miedo, no es que Dios le tenga miedo a algo, pero esta palabra se utiliza de una manera en la cual Dios está diciendo, no hice tal cosa, no los aniquilé, porque eso es lo que está diciendo el Señor. Si nosotros leemos los versículos por ahí del 14 en adelante, vamos a empezar a ver cómo Dios habla y habla por ahí. Ayer leíamos del 15 al 18 y empezamos a ver los pecados del pueblo de Israel, cómo se rebeló delante de Dios, cómo se apartaron ante otros dioses. Y el Señor dice, no te aniquilé, no tomé otro pueblo que no era tu pueblo. El Señor le dice a Israel esto en el contexto de decirle que, por ejemplo, y lo voy a leer en otra versión el pasaje, el versículo 27 para que lo entendamos un poquito mejor. Dice una versión, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente dice, pero temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir, nuestro poder ha triunfado. El Señor no tuvo nada que ver con eso. Si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestro mano ha triunfado y no es el Señor el que ha hecho todo esto. Es decir, ¿cuál es el contexto en este sentido? ¿O cuál es el temor que tuvo Dios? Repito, no es que Dios haya tenido miedo, no vaya a decir, el pastor Víctor dijo que Dios tenía miedo. No, yo jamás dije eso. Por eso estamos estudiando el pasaje y estamos entendiendo no temas o este concepto de temor que estamos viendo aquí. Dios iba a destruir al pueblo. Dios dijo, voy a raerlo, voy a destruirlo, pero el Señor dentro de sí, en este cántico que nos expresa Moisés, es como si hubiera dicho, no lo hice porque estaba seguro que otros pueblos iban a decir, lo hicimos nosotros, no fue Dios. Si yo hubiera tomado esta decisión, los pueblos alrededor se hubieran adjudicado esa derrota, se hubieran adjudicado esa aniquilación o ese deterioro. Esos pueblos se hubieran adjudicado eso, no hubieran pensado, fue Jehová el que lo hizo para disciplinar a su pueblo. No, hubieran pensado que ellos lo hicieron. Así es que por eso no lo hice tampoco. Por amor, por una manera de que tú pudieras entender que yo soy Dios, que te amo, etcétera, etcétera, etcétera. Entendamos bien. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? Bueno, entendamos el versículo, hermanos míos, 44 al 47 nos dan una respuesta en ese sentido de cuál es la respuesta de Moisés ante esta circunstancia. Y bueno, pues la respuesta del pueblo tiene que ver con escuchar la voz de ellos. ¿Cuáles son las enseñanzas para nosotros en este día? Primera de ellas. Primera enseñanza, apliquemos nuestro corazón a la voz de Dios. Apliquemos nuestro corazón a la palabra de nuestro Dios. Mire, dice en versículos 44 al 47 de este pasaje de Deuteronomio 32. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo... Ya Moisés les dijo lo que de parte de Dios quería decirles, todo lo que el Señor les estaba diciendo. Oye, todo lo que hiciste, cómo te saqué, cómo te rebelaste, te fuiste a otros dioses, no me adoraste a mí, empezaste a adorar a los demonios. Recuerda ayer que vimos, adoraste otros ídolos, empezaste a tener cultura pagana, empezaste a hacer un sincretismo, empezaste a hacer todo eso. No te aniquilé, que es lo que estamos haciendo hoy, no lo hice porque no iban a pensar que era una disciplina de parte mía, sino que iban otros pueblos a adjudicarse esa victoria. Así es que no hice todo esto, ¿por qué? Porque te he escogido y te he amado. Y cuando Moisés termina de decirle al pueblo todo lo que Dios quería decirles, Moisés como un mensajero, todo lo que el pueblo había errado y fallado, entonces Moisés le da una instrucción al pueblo. Y la instrucción es, aplica tu corazón a la palabra de Dios, a esta ley. Por eso le dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy. Apliquemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Mire, podemos nosotros ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios.
pero la Biblia nos demanda y nos enseña que seamos hacedores de la palabra de Dios. La Biblia podemos oírla, podemos leerla, podemos estudiarla, podemos memorizarla, podemos meditarla, pero por sobre todas las cosas debemos aplicarla a nuestra vida. Es la más grande enseñanza que podemos tener, la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Dice la Escritura que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, es decir, edifica, tiene que ver con una construcción, tiene que ver con algo que se va edificando, con algo que se va construyendo. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no lo aplicamos, si no lo aterrizamos, si no lo ponemos en práctica en el día a día, en nuestro diario caminar, si no lo hacemos así, de nada nos servirá el conocimiento. Los fariseos, por ejemplo, eran personas que tenían un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios. Incluso la aplicación que hacían ellos de la palabra o de las leyes era una aplicación a rajatabla. ¿Qué significa rajatabla? Porque aquí me están viendo así como que, ¿qué significa eso, pastor? Bueno, significa al pie de la letra y más allá de la letra. Sin embargo, su corazón estaba muy lejos del corazón de Dios. El día de ayer, les comparto, mejor dicho, el día miércoles por la noche, estábamos dándole un tema a los hermanos de Haití, estamos iniciando un trabajo de exploración, de estudio con algunas personas que provienen de Haití, que vienen de migrantes, y estábamos con ellos, y uno de ellos preguntaba y decía, ¿qué pasa si una persona, pues, no va a la iglesia, pero obedece a Dios en su casa? Y algo así más o menos preguntaba. Y entonces la respuesta que dábamos en el estudio era esta, que puede haber personas que van a la iglesia, pero que no obedecen a Dios en su casa o en todo lo que hacen. Y puede haber personas que obedecen a Dios en todo lo que hacen y que a lo mejor no van a la iglesia. Cosa interesante. Los judíos religiosos, los fariseos, los saduceos, todas estas sectas se volvieron muy estrictas y muy rigoristas. ¿Qué pasó? Después de que vivieron todo este tiempo de separación, de idolatría, aun cuando fueron exiliados, cuando fueron sitiados y sacados de su lugar, llevados deportados a otros lugares, cuando regresa una vez más, Israel dice no más a otros dioses y se vuelven estrictamente celosos de la ley al grado de hacer la ley su Dios. Y este fue un error. Pusieron en el centro de sus vidas a la ley en vez de poner en el centro de sus vidas a la esencia de la ley, que era el Señor. Así es que, hermanos míos, apliquemos nuestros corazones a la enseñanza, apliquemos nuestros corazones a la vida, apliquemos nuestros corazones a lo que el Señor nos dice, y no solamente escuchemos, sino también hagamos, proyectemos. Segunda enseñanza, transmitamos estas enseñanzas a otras generaciones. Mire el versículo 46 como dice, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que se cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es decir, no solamente las vas a tener tú, no solamente las vas a aplicar, sino que las vas a transmitir a tus hijos. Hermanos, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Como padres, como hermanos, incluso como hijos, nos corresponde a nosotros transmitir de generación en generación el mensaje de la palabra de Dios. No podemos permitir, no podemos ser nosotros hay un libro del hermano Josh McDowell que habla acerca de la última generación de cristianos. Y habla de este libro, es un poquito libro así como, toca temas reales, pero también habla de una generación que vendrá, y que yo creo que ya está, que empezará a dejar de hablar de Dios específicamente, o de Jesús específicamente, y que empezará a decir, bueno, no digamos Dios, digamos un mensaje de paz, o no digamos la cruz, digamos un mensaje de luz, o no digamos arrepentimiento, digamos empoderamiento.
Y empecemos porque no se vaya a espantar la gente, no queremos alejarla, no queremos ahuyentarla, y entonces queremos suavizarles el oído y queremos... Y dice George McDowell en su libro La última generación de cristianos que va a llegar un momento dado en que se va a generar una brecha tan grande porque no habremos sabido compartir con otros el mensaje de salvación. Estoy convencido también de que el mensaje de salvación no es lapidar a los demás, darles de latigazos y darles de pedradas, y ese es el mensaje del evangelio, y no, vamos a pasarles la película del infierno. ¿Y cuántos se convirtieron? 500. Pues cómo no, pasándoles esa película a cualquiera. Pero se convirtieron por miedo, no por amor, no por una convicción de que Dios, de que lo mejor está por venir, sino por una convicción de que no me vaya a ir a otro lugar. Entonces, estoy convencido de eso. El mensaje debe ser un mensaje cristocéntrico. Pero cuando tratamos de diluir el mensaje, cuando como generación dejamos de proclamar, dejamos de predicar, porque es que si digo esto se van a ofender cierto sector. Si digo esto otro, se puede ofender otro sector. Y si digo esto también, se vayan a ofender otros. Y estamos hoy viviendo una generación de que no se vayan a ofender algunos, porque predicamos otros valores que este mundo hoy en día predica. Tenemos que ser los que transmitan, que no nos toque a nosotros, que no seamos nosotros el eslabón más débil de la cadena, se dice así. Que nuestra generación no sea ese eslabón débil. La Escritura le dice, bien interesante, ahorita estoy aquí, creo que es Pablo le dice a Timoteo, o si no es a Tito en este caso, déjenme corroborarlo. Específicamente, bueno, le dice a Tito, a Timoteo también, y les dice que las mujeres, por ejemplo, deben de enseñarle a las demás, a las más grandes, enseñar a las más jóvenes a vivir en amor, en honestidad, en sometimiento para con su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, esto es importante, el transmitir esos valores a esas generaciones, nosotros como varones. Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles que a su vez se encargue a otros. Yo, Pablo, a Timoteo, que a su vez encargue a hombres fieles que a su vez se encarguen a otros. De Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles que a su vez se encarguen a otros. 4 generaciones. ¿Y sabe qué iba a hacer Se lo iba a decir a otro. Y así la cadenita. Pero que no se rompa la cadena en nosotros. No se puede romper la cadena. Liberemos al mundo de la idolatría, liberemos al mundo de no adorar a un solo Dios, liberemos al mundo del falso empoderamiento, del falso humanismo, liberemos al mundo de esta falsa religiosidad, liberemos al mundo de este falso Dios que existe hoy en día, que es el mismo hombre, que se adora y se sigue adorando a sí mismo. Transmitámoslo a las siguientes generaciones, no seamos el eslabón más débil. Y tercera enseñanza, estemos conscientes, hermanos míos, de lo que está en riesgo, la vida misma. Estemos conscientes de lo que está en riesgo, la vida misma. Mira el versículo 27, porque no es cosa vana, o sea, no es cualquier cosa, es vuestra vida. Se están jugando la vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Dios le dice al pueblo, su vida depende de esto, no es cualquier cosa. Moisés le dice al pueblo, Dios le dice por medio de Moisés al pueblo, no es cualquier cosa lo que te digo, no es algo vano, no es algo, no pasa nada, porque es el problema hoy en día. Bueno, no pasa nada si no les compartimos o si no hablamos de esto, del otro, no tocamos estos temas y etcétera, etcétera. Imagínate, joven, estás tú en tu salón de clases, ahí tomando clases por Zoom o algo así, y se tocan temas en los cuales tú dices, no, ya mejor no me meto, a mí no me gusta meterme en problemas. Ay, no, tenemos que hablar. Dios nos va a llamar a cuentas de lo que digamos y de lo que no digamos. Y tenemos que compartir y tenemos que decir, oiga, maestro, pues yo no estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo. Usted está hablando de que estas circunstancias o estos antivalores o esto que están hoy en día, yo no estoy de acuerdo con usted. Podemos diferir, por supuesto, y usted puede decir eso
Y usted me puede dejar la tarea que usted quiera, pero yo en la tarea voy a poner mi punto de vista. Y mi punto de vista es que a lo mejor eso que usted llama, que es un matrimonio pues yo no creo que lo sea, porque yo encuentro desde la misma definición de matriarcado, matrimonio, que viene de matriz, que significa pues procreación, etcétera, etcétera, y pues que tiene que ver con un hombre y con una mujer. Así usted, maestro, me diga lo que quiera. Y usted no me puede imponer a mí eso. Pero hoy en día tenemos una pasividad tan grande. Y preferimos, mire, no, mejor no nos metamos en problemas. Tenemos que hablar. Si nosotros callamos, seremos ese eslabón débil con el cual la cadena se rompa. Tercera enseñanza, estemos conscientes de lo que está en riesgo. Estemos conscientes de lo que está en juego, la vida misma. Esto no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley vas a hacer prolongar tus días, es decir, vas a poder vivir, vas a poder disfrutar, tus días se van a alargar. Cuando habla de alargar los días, no solamente significa que vas a vivir mucho tiempo, sino que vas a tener calidad de vida. Y entonces vas a poder poseerla. No olvidemos este compromiso que tenemos con Dios. Liberemos, hermanos míos. Liberémonos y seamos libres de adorar otros dioses, de ir ante otros antivalores, de cambiar lo que Dios nos ha dado. Liberémonos de todo eso. ¿Cómo? Número 1, apliquemos la enseñanza de Dios a nuestro corazón. Número 2, transmitámosla a otras generaciones. No seamos el eslabón más débil, eso viene el desafío. Y número 3, estemos conscientes de lo que está en riesgo. Hagamos conciencia de lo que está en riesgo si yo callo. Desafío. El desafío es a no ser el eslabón débil de la cadena. A no ser el eslabón débil de la cadena. Que no sea nuestra generación. No sé las demás, pero que no sea nuestra generación la que no, la que rompa ese continuar con un mensaje de la palabra de Dios cristocéntrico que cambie y que transforma la vida. Tampoco se trata de un mensaje de andar, como se dice, ¿verdad? Perdón, permítame esa expresión, en cacería de brujas. No se trata de andar, por ejemplo, en Estados Unidos, un pastor citó a todos a hacer una quema de libros del Corán. Vamos a quemar el Corán y hacer una pila, y citó a no sé qué. O se van afuera de algunos lugares, discotecas, antros, y afuera de ahí, de esos lugares, les avientan cosas y piedras y etcétera, etcétera. No, eso, por favor, eso es contrario al reino de Jesucristo, es contrario a la palabra de Dios. No se trata de eso. Se trata de presentar el mensaje de salvación a un mundo que necesita un mensaje de salvación, no un mensaje de odio, no un mensaje de odio, no. Presentemos ese mensaje que tiene que ver con el arrepentimiento y con la fe, y ese mensaje dará su fruto. Oremos, hermanos, para terminar, y bueno, pues pongámonos en manos de Dios en esta hora. Padre, gracias te damos por este tiempo, te bendecimos, te damos la honra y la gloria que solo tú mereces. Gracias, Dios, por este día. Pongo en tus manos las peticiones y las gratitudes de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por la vida de Wendy, que está cumpliendo un año más de vida. Y si hay algún otro hermanito, hermanita que está cumpliendo años hoy, también, Señor, lo ponemos en tus manos y te agradecemos. Sigue obrando con poder. Seguimos pidiendo por nuestra hermanita Nimsi, Señor, de allá, esposa de nuestro querido consiervo Eduardo, Señor. Que tú obres en su vida, Señor, y le sanes, le restaures. Bendice a nuestras iglesias, Señor, y que podamos, Señor, seguir construyendo una iglesia, edificándonos en amor día con día. Permite, oh Dios, Padre Celestial, que nos guardes y que seamos guardados por ti. Que este fin de semana lo consagremos a ti. El domingo, Señor, estaremos celebrando 41 años que tú nos has permitido vivir como iglesia. Gracias, Dios, por todo este tiempo. Bendice al pastor Esaú Sánchez, quien nos traerá la palabra tuya, y que nosotros seamos, como vimos en este pasaje, no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Háblanos, Señor, el domingo. Dinos algo, Padre Celestial, para que podamos emprender, porque para atrás ni para tomar impulso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermano. Recuerde, mañana tenemos radio contigo. El domingo tenemos el aniversario de la iglesia, 11 de la mañana. Hay escuela dominical, a las 9 de la mañana hay escuela dominical. Y recuerde también lo siguiente, el próximo miércoles
tendremos una vez más nuestra jornada de oración de 7 de la mañana a 8 de la noche y concluiremos con el estudio del miércoles. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida. Hasta pronto. Solo en Él, con todo el corazón, su gran invitación se escucha hoy.